Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Vamos a hablar de la polarización del transistor BJT. Tenemos aquí el circuito, una fuente de voltaje, hallar RB, la resistencia que va conectada a la base, y RC, la resistencia que va en el colector de ese transistor, sabiendo que VCC es 9 voltios, VC, el voltaje entre colector y emisor, será de 5 voltios, la intensidad de colector que pase por aquí sea de 5 miliamperios y la beta de este transistor, que es un NPN, es de 100. Bueno, primero recordamos las corrientes. Entonces, para que un transistor NPN conduzca, tiene que estar polarizado correctamente, quiere decir tener una corriente, vamos a poner aquí, una intensidad base emisor que supere el voltaje base emisor, que es de 0,7 voltios, la mayoría de los transistores de ese. Entonces vamos a ver con la corriente I sub B de color naranja. Sale de la fuente positiva, atraviesa RC, tendría que llegar a la base, la intensidad base emisor, quiere decir que entra por la base y sale por el emisor. Aquí tenemos la base del transistor, el emisor es la flecha y el colector el otro. Está polarizado correctamente, quiere decir el emisor va a tierra o negativo, el más bajo, el colector al positivo o más alto, y la base tiene que tener por lo menos 0,7 voltios más que el emisor. Como el emisor está a 0, pues esto puede estar a 0,7. Y entonces seguimos con la corriente que atraviesa la base. Aquí, si hay una caída de voltaje de 0,7 voltios, pone en marcha el transistor, bueno, y llega a tierra. Si hay una pequeña corriente de base que pasa por el transistor, lo pone en marcha, lo conecta, entonces permite que una corriente grande atraviese el colector, atraviesa el transistor y llega al emisor. Una pequeña corriente de base pone en marcha y deja pasar la corriente grande roja, puede ser en este caso beta 100, significa que es 100 veces más. Más cosas del transistor, recordamos, si esto es un transistor NPN no penetra, hemos dicho que este es esto será el colector, la flecha es el emisor y tenemos aquí el. Entonces, en el transistor este tenemos que aquí entra una pequeña corriente I sub B. Aquí baja una corriente, vamos a hacerla de color distintos ahora, vamos a ponerla roja, I sub C. Y entonces estos dos se unen aquí y por el emisor, vamos a hacerlo en color azul, sale I sub E. ¿Cuánto vale I sub E? La suma de las dos. I sub E sea la suma de la I sub B más I sub C. ¿Cuánto vale? ¿Qué significa beta 100? Beta 100 es el factor entre I sub B e I sub C. Nos dice que la corriente grande, I sub C, es la corriente pequeña, I sub B por beta. Beta I sub B. En este caso, I sub C, la corriente de colector, la grande, es 100 veces la corriente pequeña, I sub B. Y ahora puedo sustituir este valor aquí y me queda I sub E es igual a I sub B más 100 veces I sub B. 100 I sub B más 1 I sub B, 101 I sub B. O sea, podríamos dibujarlo. I sub C hemos dicho que vale 100 I sub B. I sub B es I sub B e I sub E hemos dicho que es 101 I sub B. O sea, lo podemos dibujar aquí en rojo. Entran 100 I sub Bs. Aquí hay un I sub B y la suma de las dos dará aquí 101 I sub B. ¿Qué pasa? Que normalmente, como I sub B es muy pequeñito, 100 I sub B y 101 I sub B más o menos son iguales y podemos hacer la aproximación de que I sub C es aproximadamente igual a I sub B. Bien, con esto vamos entonces ya al circuito con los valores estos que tenemos aquí. Iremos 9 voltios. Podemos copiarlos, estos valores los que tenemos y los que nos piden para hallar ahora. Pues tenemos entonces VCC 9 voltios. Vamos a borrarlo de aquí y lo pondremos aquí. Aquí tengo directamente 9 voltios. VC 5 voltios. Este es voltaje en el colector, esto es voltaje en el emisor, esto es voltaje en la base. VCE
caída de voltaje entre C y E igual a 5 voltios. Lógicamente tiene que ser menor que el voltaje total. Ya lo tenemos. IC 5 miliamperios. IC, aquí otra cosa que quizás no hemos hecho antes, un momento. Aquí esta corriente, aquí pasan las dos corrientes, la naranja y la roja, o sea que realmente se bifurca. Esta corriente la podemos llamar I sub A, que se ramifica en I sub B y I sub C. En este nudo llega I sub A, aquí es la corriente de base y aquí la corriente de colector, que será la total que venía por aquí menos la que se va por la base. I sub A será la corriente I sub B, que se va en la base, más la que pasa por el colector. Y I sub C esta es la que vale 100 I sub B. Esta de aquí es 100 I sub B. Entonces ahora tenemos que I sub C es 5 miliamperios. Ojo que I sub C, 5 miliamperios, es la que queremos que venga por aquí. Aquí pasan 5 miliamperios. Y luego tenemos que la beta es de 100. La beta es de 100, hemos dicho que equivale a que aquí entra I sub B, aquí bajan 100 veces I sub B y en el emisor era 101 I sub B. ¿Cuánto vale 100 I sub B? Hemos dicho que esto es 5 miliamperios. Tenemos aquí que I sub C, la corriente que sea 5 miliamperios. De aquí podemos despejar I sub B. Para que esto sea 5 miliamperios, I sub B es 5 entre 100. 5 entre 100. I sub B, 5 entre 100. 5 dividido entre 100 me da 0,05. I sub B es 0,05. Como esto eran miliamperios, esto es 0,05 miliamperios. Y esta de aquí que sale es 101 I sub B. Multiplicamos 0,05 por 101, nos da 5,05. O sea, propiamente entran aquí 0,05 miliamperios. No, perdón, esto es, entran 5 miliamperios. Aquí entran 0,05 y por lo tanto aquí salen 5,05. Estas son las corrientes. VC vale 5 voltios. Aquí el voltaje, esto es tierra negativo, aquí tengo 0 voltios. Si aquí caen 5 voltios, quiere decir que el voltaje en el colector será aquí, en este punto de 5 voltios. Voltaje absoluto en este punto, que será el mismo de aquí. Aquí tengo un voltaje de 5 voltios. Si aquí tengo 9 voltios y aquí tengo 5 voltios, quiere decir que tienen que caer aquí 4 voltios. De 9 a 5, aquí caen 4 voltios. ¿Cuánto vale RC? Pues RC tiene que ser aquí resistencia que haga caer 4 voltios. Pero nos falta la intensidad esta de aquí. ¿Qué intensidad? Esta intensidad la hemos llamado intensidad A. ¿Cuál era la intensidad A? Pues la intensidad A, hemos dicho la intensidad B más la intensidad C, que es esta de aquí. Por tanto, I sub A será I sub B, que es 0,05, lo tenemos aquí, más I sub C, que es 5, y da 5,05. O sea que es justo la misma que la corriente aquí de emisor. Vemos que aquí hay una corriente 5,05, aquí se van 0,5 y vuelve a entrar. Aquí van 5 y al final aquí van saliendo el 5,05. Si tengo la corriente ahora de 5,05 aquí, tengo la intensidad y tengo el voltaje, puedo calcular la resistencia. Resistencia C, voltaje es I por R, resistencia será voltaje entre intensidad. Voltaje que cae, 4 voltios. Intensidad que pasa, 5,05. Esto es miliamperios, por lo tanto dará en gas. Utilizo 4 entre 5,05 y esto me da 0,792 gas o 792 ohmios. Podemos poner 792 ohmios o directamente 800 ohmios, que es 0,8K. Redondeamos a 0,8K y ya tenemos el valor de RC. Y ahora nos falta hallar el valor de RB. Aquí hemos dicho que tenemos 0 voltios y si esto es un transistor BJT cuya caída de voltaje, aquí no lo pone, VB es 0,7 voltios, significa que VB aquí será, si aquí tengo 0 voltios, aquí hay 0, aquí tendré 0,7 voltios. ¿Cuál es la caída de voltaje de aquí a aquí? Pasamos de 5 a 0,7. Por lo tanto, aquí caen 5 menos 0,7, aquí caen 4,3 voltios.
La intensidad también la sabemos, hemos dicho que era 0,05 y su P es 0,05. Por lo tanto, la resistencia aquí, y despejamos aquí la resistencia B será el voltaje que cae aquí, que de 5 a 0,7, 4,3, entre la intensidad que pasa, que es 0,05. 4,3 entre 0,05. Igual a 86. Tenemos que nos da 86K. Estos son en K porque estos son miliamperios. Y ya tenemos entonces en este circuito las resistencias que nos pedían. Las podríamos dibujar o no. Bueno, ya sé, esta RC es la de 0,8K y RB es 86K. Esto ya pasa normalmente, que la resistencia de base es mucho mayor. En este caso, pues 100 veces más, normalmente pues 10, 20 veces más que la resistencia de polarización. Bueno, y esto es lo que las dos resistencias que nos hacen falta para que este circuito funcione con las características que nos solicitaban de este voltaje entre colector y emisor, esta corriente de colector con esta beta de transistor y con esta fuente de voltaje 9 voltios.